celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia. Verdadero pastor de almas, hizo volver a la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado. Y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios. Fundó con Santa Juana de Chantal la Orden de la Visitación y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre del 1622. Fue sepultado en Annecy, en Francia, en este día, en el 1622. Esta celebración la ofreceremos por las dudas que nos confunden muchas veces y afectan nuestra fe en Cristo Jesús, que se enfrentó a la incomprensión, incluso de su misma familia, como lo veremos en las lecturas de hoy. Con fe, comencemos esta celebración eucarística con el canto de entrada. De pie, por favor, recibimos al Padre Alejandro Mora Duarte de la Parroquia Inmaculado Corazón de María de San Juan. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad y misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se hiciera todo para todos por la salvación de las almas. Concédenos en tu bondad, a ejemplo suyo, manifestar siempre la dulzura de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al iniciar la lectura del segundo libro de los Reyes, escucharemos hoy la conmovedora reacción de David ante el desastre militar que terminó con la vida de Saúl y sus hijos. Escuchemos. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo 2 días en Siselac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ay, la flor de Israel herida en tus alturas, como cayeron los valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar, más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro vuestros vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas. Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío. Ay, cómo te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Cómo cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines y resplandece ante Efraín, Benjamín, Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que
brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. En un texto corto que nos ofrece hoy el Evangelio de San Marcos, nos muestra una realidad un tanto paradójica. Los mismos familiares no comprenden a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. hermanos, el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este día en que recordamos a San Francisco de Sales, quien hizo una transformación bonita de su vida, uno de los santos con peor carácter. Ustedes se imaginan. Dicen que en una de las anécdotas que un calvinista fue a visitarlo y tenía tanto enojo con el mundo religioso contrario que tomó un palo y se fue detrás de las gallinas diciéndole a las gallinas: no quiero herejías, no quiero herejías. Una manera fuerte de expresar su ira. Sin embargo, nos cuenta la historia que él mismo hizo una transformación, haciendo comparación permanente de la humildad de Jesús, su persona, y él, su carácter. Y entonces buscó maneras de transformar, de incluso relativizar sus discursos y de escribirlos según el Evangelio y según la palabra, y resultó escribiendo cosas preciosas, transformando, por supuesto, sus sermones, su predicación, y después calvinistas y otros hermanos de otros credos iban a escucharlo. Una transformación total. Y es una virtud, ya que celebramos estos días la Semana por la Unión de los Cristianos. Es un ejemplo de transformación, de cambio. Bien, acerquémonos un poquito a las lecturas de hoy. Una constante en estos libros es un poco la historia de los pueblos cercanos al pueblo de Israel, junto con el pueblo de Israel en la transición de, escuchábamos a Samuel, los reyes, esta transición de Samuel que hizo varios papeles,
Si le preguntan a ustedes quién fue Samuel en la Biblia, ¿qué dicen? ¿Profeta o un sacerdote o un juez? Y esos papeles todos juntos los hacía él. Él quiso la transición entre la etapa de los jueces y la etapa de la monarquía. Y lo hizo como sacerdote en el templo. Y entonces la voz del profeta, su manera de ser profeta, pues es muy auténtica. Y uno fácilmente podría colocarlo como profeta, si se quiere. Entonces, es el que le ha tocado ungir a Saúl, ahora pues a David. Y en esta transición de tragedia de los reyes reemplazar a Dios, y Dios bregar con esta etapa a través de estos personajes tan auténticos y tan buscadores de la presencia de Dios, pero también con unos líderes tan entretenidos en el poder, en los privilegios, en los placeres, y consecuencia de eso era el mal desempeño de su función. De Saúl recordamos eso, que aunque está escrito que al que unge Dios, al que yo unja, lo haré otro ser humano, imagínense. Eso es válido para nosotros, cristianos, ¿o no? Dejarnos transformar por Él, pero estando con Él y haciendo la voluntad de Él, no la nuestra. Y así la transición con el nuevo rey elegido, y esa transición trágica de muerte y de sangre y de violencia, para recomenzar David un reinado un tanto también difícil. Entonces pensemos que no andemos nosotros así como con el lenguaje del Antiguo Testamento, un poco de violencia y de destrucción del enemigo. Y decía con el ejemplo de Francisco de Sales, transformar nuestra vida cristiana, y es válida también la imagen para ver cómo discernimos, cómo relativizamos un poco nuestras posturas frente al diálogo y frente al encuentro. Porque recordemos, con nuestros hermanos cristianos tenemos la fe en común, con rasgos distintos. ¿Cómo relativizamos las pasiones? No la fe, sino más bien en la identidad de nuestra fe, porque cada grupo considera la autenticidad de la fe. Nuestra iglesia que tiene en su origen la construcción de los textos, pues nos debe ayudar a orar, a acercarnos y a ser más tranquilos en el encuentro con otros hermanos. Y en estos textos, al leerlos, pues no apasionarnos por quién tiene la razón para tomar partido. Hay un lenguaje de bastante violencia. Esa frase permanente para los mismos líderes, cruel. David mató a 100, Saúl, no, uno a 1000 y el otro a 10,000. Matar a uno solo es cruel, ¿o no? En el lenguaje cristiano, pues eso no vale. Recuerden, el domingo pasado teníamos una figura hermosa del Cordero. Ahí viene el Cordero que viene a mí. En el mundo del pueblo de Israel está el otro lenguaje, el de las fieras, el de la violencia. ¿Cuál escojo? ¿Qué lenguaje escojo? ¿Qué postura escojo? ¿El de la víctima, el del que es presa fácil para las fieras? Y entonces esa tradición de esparcer la sangre por los corrales, allí una tradición antigua, más antigua incluso que los textos que conocemos,
de esas tradiciones hay pedacitos que se van añadiendo a la historia de la salvación. Recuerden la sangre untada en los dinteles de la puerta. ¿Se acuerdan el corderito pascual? Y ese es eso, para repeler con el que es víctima. Mataban a un animalito y esparcían su sangre para confundir a las fieras. Y eso lo hacen algunas culturas todavía. En algunos lugares de África donde tienen sus rebaños colectivos y los tienen en medio de amenazas permanentes de fieras, leones u otros animales, depredadores. Y hacen esos ritos todavía. Y pensémoslo, cómo Jesús nos lo cambió, el lenguaje de cambiar la postura, de cambiar y de relativizar un poco, porque las fieras quedaban descontroladas. En el lenguaje nuestro se van avergonzadas por atacar al débil. Que eso reconozcamos en Cristo. Él quita el rito de sangre, el rito de sacrificios, por el suyo, convirtiéndolo en pan, en alimento, en vida. Y al comulgar su sangre y su carne, como comer su carne y su sangre, tendremos el repelente para la violencia. Tendremos el repelente para anular a las fieras. Y por lo menos las fieras internas nuestras. Ojalá que no comulguemos ahí vanamente o por rito, que sería triste. Un poco el evangelio de hoy va en esa connotación. Recordamos por lo menos 4 conflictos que ya ha tenido Jesús. Uno es el ayuno. ¿Se acuerdan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan ayunan. Y los de los fariseos y la de los escribas también. ¿Y los tuyos no? ¿Qué clase de discípulos son esos? Y entonces Jesús apela a la imagen de Dios del Antiguo Testamento, el esposo. Mientras haya una presencia del esposo, no tienen que ayunar. Y pensemos nosotros, si tenemos la presencia de Cristo, ¿hay alegría? Porque ¿qué es la presencia? No el duelo, sino la alegría. Y eso debe ser una condición permanente en el discípulo. Un cristiano aburrido, triste, pues raro, ¿no? O culpado todo el tiempo. Hay comunidades muy amargadas, con unos rostros, entra uno a una misa, e incluso agazapados, casi tapados con cosas. Dice uno, ¿tendrán a Cristo? ¿Tendrán al esposo? ¿O están en duelo? Otro conflicto, el siguiente, el sábado. Porque para eso era el ayuno, ¿no? Prepararse para el día del Señor. ¿Y el sábado qué era? Pues aquel deseo de Dios en la creación. Recuerden los 7 días, el último día, para Dios se lo otorgaba para sí, pero para que descansara el esclavo, la esclava, el siervo, la sierva, el extranjero, el buey, el burrito, los animalitos de trabajo. Dios es glorificado si esos débiles descansan. Y esa es su gloria, pero los quitaron, sacaron a esas criaturas indefensas y enaltecieron a Dios para darle la honra y la gloria el sábado. Y volvieron un sábado mentiroso, porque estaba hecho para otra cosa. Y entonces también le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos el sábado ni ayunan porque comen espigas, porque caminan por un campo que está prohibido, porque no hacen esto o aquello? Y entonces Jesús otra vez asume el conflicto. ¿El sábado está hecho para el hombre o el hombre para el sábado? Y ahí van los conflictos. Después en una sinagoga hay alguien con un bracito
¿cómo se llama? Paralítico, el brazo se puede esconder, ¿verdad? Pero Jesús desenmascara y le hace al hombre ponerse en el centro. Y entonces, cuidado, el sábado, el centro del sábado es Dios, no un hombre impuro. Pensemos con nuestra condición humana de pecadores, si no somos ese paralítico. Y cuando somos reconciliados con Él, con Dios, ¿qué hace Dios? Ponte de pie. Tienes dignidad, eres mi hijo, mi hija. Entonces, ese lenguaje en el mundo cristiano de la primitiva comunidad, de la comunidad de Marcos, pues ahí va. Entonces, hoy el último de los conflictos es su propia familia. Entonces, estos conflictos han llegado al oído de su familia, de su propia familia. Está contra la ley, está loco. Entonces le mandan la razón. Me imagino, no, eso no lo dice el texto, pero me lo imagino. Vamos unos 4 que tengan fuerza y nos lo traemos. Y fueron por él. Entonces pareciera, y esa es la única vez que Marcos habla de su familia. Entonces, esa armonía que normalmente tenemos de la Sagrada Familia aquí como que se desvirtúa, ¿verdad? Pero es eso, es en el contexto de los conflictos que Jesús tiene y los de la casa, es decir, nosotros mismos lo consideramos a veces loco porque no va en nuestra línea del rito o de la costumbre o de las cosas. Y lo que Jesús quiere es la transformación, quiere la dignidad, quiere la dignificación del ser humano, del pobre, del débil, del pecador. Mientras Dios va haciendo un camino, entre nosotros elaboramos uno, Él lo va deshaciendo en lo que no está bien. No está bien el culto referido solo a Dios sin los seres humanos y aquellos a los que Dios había señalado. Por eso recuerden los verbos, ¿no? ¿No ves que tus discípulos hacen esto en sábado? O mira lo que hacen tus discípulos en sábado. Y Jesús les devuelve la mirada. No han leído. El que invita a ver es Él. ¿No han leído la misericordia de Dios? Entonces es una invitación también para nosotros dejarnos transformar. Y estos textos son preciosos en este tiempo, o por lo menos en esta semana en que hacemos alusión a la oración de unidad por los cristianos. ¿Cuántas cosas hay por dialogar, por elaborar, por relativizar incluso? Posturas, concepciones, ideologías, pasiones. Y que tal vez hagamos el ejercicio de San Francisco de Sales, revisando nuestra fe, nuestras posturas. Él lo hizo escribiéndolas, y escribiéndolas a la luz de Cristo, humilde, Cristo Cordero, no victimario, sino víctima. Y entonces se dejó transformar él mismo y ayudó a muchos. Por eso llegó al altar de ser santo y doctor de la iglesia por su enseñanza, pasando por una conducta no cristiana, e incluso como obispo. Entonces es posible la transformación, es posible la conversión, es posible el que siendo ungidos, como aquella cita que le recordaba para Saúl, al que yo unja, lo haré otro ser humano. Es posible la transformación. Y que en la vida cristiana sí es posible. Que al comulgar, al comer el cuerpo y la sangre del Señor, tengamos el antídoto contra la violencia, contra la injusticia, y que asumamos la caridad y asumamos la misericordia. Que así sea. Amén. Les invito a hacer oración y participemos.
invoquemos diciendo todos, Señor, da paz a nuestros días. Señor, da paz a nuestros días. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo reunido en la única iglesia, que la iglesia sea para la humanidad entera signo e instrumento de salvación, testimonio luminoso y entusiasta del evangelio de la alegría y de la salvación para todos. Oremos. Señor, da paz a nuestros días. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que sean solidarios con todos los habitantes de cada nación, sientan su dolor y sufrimiento ante las dificultades de la vida y acudan en su auxilio, implementando políticas que busquen soluciones a todos los problemas sociales. Oremos. Señor, da paz a nuestros días. Por los que sufren a causa de la incertidumbre del futuro, del desempleo y de la pobreza, que encuentran en la comunidad eclesial solidaridad y ayuda, y en ellos se renueven la confianza y la esperanza en el Señor de la vida. Oremos. Señor, da paz a nuestros días. Por todos nosotros, para que al celebrar estos misterios, nuestra vida se vaya ajustando cada vez más a la de Jesús. Oremos. Señor, da paz a nuestros días. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y Ismael del Valle, Eric Colón, Francisca Ruiz, Elisa Burgos, Aide Ramírez, Audrey Santiago, Kelvin Cuadrado, Francisco Betancourt, Nora Betancourt, Naomi Hernández y su hermano, Marilu Colón, esposos Sánchez. Roguemos al Señor. Señor, da paz a nuestros días. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y Carmen María Ayala Mangual, Francisca Velázquez Delgado, María J. Guzmán Casanova, Alex A. Rivera Allers, Yurisam Damali Meléndez, Lisset Carrasquillo, Ramón Meléndez Velázquez, difuntos de la familia Betancourt, difuntos de la familia Fernández Sosa, Rosaligia Álvarez Febles, Héctor Benítez Viera, difunto de la familia Cruz Figueroa, Sandra Ayala Cruz, difunto de la familia Pérez Cartagena, el Felipe Núñez, el papá del padre Félix Núñez, Melín Meléndez Velázquez, Luz Rodríguez Mangual, difunto de la familia Colón Rolón, difunto de la familia Sánchez Montero. Roguemos al Señor. Señor, da paz a nuestras vidas. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas juntos al sagrario, roguemos al Señor. Señor, da paz a nuestros días. En silencio presentemos nuestra oración personal al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y todo lo que hay en nuestro corazón lo ofrecemos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Purifícame, límpiame, Señor, cual oro puro. Purifícame, hazme como tú.
Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por este sacrificio de salvación que te ofrecemos, Señor, enciende en nuestro corazón en el fuego de tu Espíritu Santo, con el que inflamaste admirablemente el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Francisco, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de una vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es, santo es, Santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, Santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial, la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Roberto, con su auxiliar Tomás, con los demás obispos, pastores que cuidan de la iglesia. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. A todos los que han muerto, a los que hemos nombrado y a todos los difuntos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, los santos, San Francisco de Sales, el beato Carlos Manuel, y en comunión con ellos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la alegría de ser hijos de Dios, digamos confiados la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el signo de la comunión, la paz. Mucha paz, paz. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti. Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, por estos sacramentos que hemos recibido, concédenos que imitando en la tierra el amor y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también la gloria del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Los sábados los consagramos normalmente a la Virgen María, así que recordémosla hoy con afecto y cariño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias al coro, instrumentos de paz, a las parroquias, a las comunidades que están presentes, que animan la Eucaristía, a Iris, y que la bendición y el amor de Dios llegue a todos los hogares, a todas las familias, especialmente a los enfermos. En esta semana que concluimos con la oración por los cristianos, que tengamos un ratito para ese propósito de la Iglesia Universal.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor.